El título de este mensaje es «Ay de mí si no predico el Evangelio». ¿Puedes decirlo conmigo? ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Estáis a tope, ¿eh? ¿Tenéis afonía? No, ¿verdad? Pablo, que es quien escribe Primera de Corintios, Pablo sentía un fuego interior, un fuego intenso. Era su vocación. Y su vocación no era una opción, sino que era algo que él entendía como un deber sagrado, como algo que era lo que le daba fuerza, le daba pilas, como decimos, donde él sentía la necesidad imperiosa de acudir a ese llamado, a ese deber sagrado. Ahora, muchas veces me pregunto a mí mismo, y también cuando veo el estado de la iglesia en algunos momentos, digo, ¿dónde ha quedado esa carga en nosotros? ¿Dónde está esa carga en nosotros? El cristiano sin vivir la gran comisión es un alma dormida en medio del campo de batalla, dijo un predicador. El cristiano sin vivir la gran comisión, o sea, sin vivir nuestra misión en la tierra, es un alma dormida, un alma que está durmiendo en medio de un campo de batalla. ¿Tú te imaginas estar durmiendo en medio de un campo de batalla? Una batalla, por cierto, feroz. Es feroz, aunque invisible, porque no la vemos, pero es una batalla que lidiamos todos los días. Y ahí en 1 Corintios, capítulo 9, verso 16, dice Pablo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Hermanos, amados, hoy os traigo esta carga que tengo en el corazón. Como hemos leído, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí. Y esta no era una frase dramática puesta ahí para dramatizar, era una convicción profunda del apóstol Pablo. Pablo entendía que su vida había sido alcanzada por la gracia de Dios y esa misma gracia era la que le impulsaba a entregar todo por causa de Cristo. Y nosotros como ministerio debemos sentir ese mismo peso. Sabemos que no estamos aquí por casualidad. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados y hemos sido enviados con una misión clara: predicar el Evangelio a toda criatura, cueste lo que cueste. La palabra impuesto, me ha sido impuesta necesidad. Es la palabra que en griego significa puesto sobre o puesto encima. O sea, ¿quién le puso esa carga encima a Pablo? El que lo llamó camino de Damasco, Jesucristo. Dice la palabra necesidad, esa impuesta, una carga que se pone sobre una necesidad, y esa palabra necesidad en griego quiere decir necesidad urgente, algo apremiante, o sea, una necesidad apremiante que requiere una actuación inmediata. Es como si se está muriendo alguien. O sea, es una situación urgente. Y hay una urgencia que no podemos ignorar en este mundo. Vivimos en tiempos difíciles, el mundo se está hundiendo en las tinieblas, hay confusión. Hoy día te confunden en todo, porque ahí es donde el enemigo trabaja con las almas. Te confunden en tu identidad desde que eres un joven. No quieren ni siquiera que le digas a tus hijos que son un niño. Entonces, ¿qué le digo? No, dile niñe, hasta que el niño decida. Pero vamos a ver, ¿estás loco o qué? Vivimos en una sociedad donde reina la confusión y muchos están caminando hacia una eternidad sin conocer a Dios, sin haber oído el mensaje de salvación. Y yo me pregunto, ¿cómo yo puedo estar callado ante esta situación? ¿Cómo yo puedo quedarme cómodo en mi hogar, en mi día a día, cuando hay millones que no están escuchando el nombre de Jesús? Hay millones que aún no conocen el nombre de Jesús. Yo me quedaba alucinado cuando vi que el 95% de 7,5 millones no conocen a Jesús en Laos. ¡Wow! Y aquí vemos cómo Dios puso sobre los hombros de Pablo, sobre el corazón, en el corazón de Pablo, en lo más profundo del corazón de Pablo, puso la necesidad, puso un clamor. Es como que Pablo escuchaba el clamor de los perdidos.
con una urgencia que no admite demora. La pregunta que yo me hago, ¿lo siento yo? ¿Lo sentimos nosotros? Tú y yo, mira, si te soy sincero, os conozco a casi todos, y tú y yo quizás no necesitamos hoy la señal de radio, televisión, vida. De hecho, yo apenas la escucho, te lo confieso. Hago programas, mis 2 programas en los martes, pero no tengo tiempo de escuchar la radio. Y quizás tú no la necesitas. Quizás hoy los que estamos aquí, la mayoría, no necesitamos la señal de radio, televisión, vida. Pero no ese es el caso, no se trata de eso. Nuestra fiesta, nuestro crowdfunding no es para suplir mi necesidad ni tu necesidad, amado. El Señor ha puesto en nuestras manos un medio que es poderoso, que se llama Radio, Televisión, Vida. Y no es solamente una emisora, es una plataforma de luz en medio de la oscuridad. Es la voz de Dios entrando en hogares a través de las ondas, a través de la televisión, entrando en hospitales, entrando en cárceles, entrando en naciones, entrando en corazones, entrando en familias desestructuradas, entrando en matrimonios rotos. Y esa voz es nuestra voz como ministerio, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por eso es nuestra responsabilidad. No podemos delegar este encargo en otros. No podemos depender de que otro ya lo hará. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí en las fiestas? Digo, bueno, sí, si no ofrendo ya, ofrenda a otro. O cuántas veces pienso, es que solo tengo 5. Pues da igual 5. 20 euros. 20 euros son 1 hora de emisión. 5 euros son 1/4 de hora. 1/4 de hora que puede cambiar la vida de alguien en un momento dado. Dios nos ha confiado ese talento a nosotros y tenemos que administrarlo. No podemos enterrarlo. Ahora yo me pregunto otra vez, ¿sentimos la necesidad por los perdidos? ¿Escuchamos el clamor de urgencia de los perdidos? Puede que a nosotros no nos haga falta radio, televisión, vida, pero alguien ahí fuera sí que necesita esta señal. Quizá un joven con pensamientos suicidas. ¿Cuántos testimonios de estos? Una vez un joven llegó a la iglesia, que por cierto está en la iglesia, llegó y dice, me estaba muriendo porque se había metido, no sé qué, se había metido una sobredosis de cocaína con bebida y estaba muriéndose. Y dice, cuando estaba muriéndose en el sofá de su casa, no sabe cómo le dio así al mando a distancia y se encendió la radio, la televisión, vida. Y había un predicador predicando en ese momento. Y dice que sintió la presencia de Dios, que nunca la había sentido porque nadie le había hablado de Cristo. Y dice, ¿qué es esto? Y sintió paz, de repente y empezó a buscar y acabó en la iglesia. ¿Cómo habría acabado ese chico? O ese hombre en Cartagena que estaba a punto de suicidarse cuando iba a quitarse la vida y de repente, por casualidad, enciende la radio. Y están hablando de que la vida es un regalo de Dios y que Dios tiene un propósito contigo, cuando él estaba pensando que no tenía propósito. Y enseguida llamó a la radio. Y hoy se congrega en Cartagena, en nuestra iglesia de Cartagena. O una madre quizá sola con sus hijos porque ha sido abandonada por su esposo y necesita esperanza, necesita fe, necesita escuchar un mensaje que la anime. O un preso, ¿cuántos testimonios de presos en la que escuchan la radio, que han escuchado la radio en la madrugada en su celda? O quizá un ateo que cambiando, haciendo scan en la FM o en la televisión, ¡pum!, de repente sintoniza y se encuentra con una palabra, con el Evangelio, con Cristo. O un padre de familia que ve como quizás su matrimonio está haciendo aguas y se está destruyendo y viene abajo y de repente escucha algo que le anima, algo que le hace despertar. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Por qué ay de mí? Bueno, ay de mí porque si yo no anuncio el Evangelio, si nosotros no anunciamos el Evangelio, como iglesia, ¿quién lo va a hacer? Si es nuestro propósito, o sea, si yo no predico el Evangelio, estoy faltando a mi propósito, a lo que Dios demanda de mí, a lo que Dios quiere de mí. La mayor desgracia es que no cumplamos el propósito de Dios, que vivamos solamente para lo de aquí abajo, que se va a quedar aquí, por cierto, que es necesario para esta vida, pero se queda aquí. Cuando uno se está muriendo, no llama al banco, llama a Dios. Cuando uno está agonizando en el lecho de muerte, dice, nene, llama al banco a ver cuánto tengo. No. Ay de mí porque estoy dejando de lado mi propósito, mi llamado.
Ay de mí, porque un día voy a comparecer ante mi Señor y quizá el Señor, aunque yo entre a su gloria y sea salvo, me reciba triste y me diga, Josué, ¿qué has hecho? Tenía este propósito con tu vida, quería salvar, tocar corazones. Hay un montón de personas que podían haber sido impactadas por tu vida, pero tú te dedicaste a vivir para ti, para lo de abajo. No sembraste para la eternidad. Entra que te voy a dar un calbotazo. ¿Entiendes? Yo temo ese día. De verdad os lo digo en serio, con el corazón en la mano. Yo temo el día que me presente delante de mi Señor. No estoy hablando de salvación porque yo tengo la salvación. Porque la salvación no es por mis obras, es por Cristo, que murió por mí en la cruz del Calvario, derramó su sangre y resucitó al tercer día. Pero... ¿Me he levantado? Es caramelo. ¿Entendéis lo que digo, no? Pero yo temo ese día, cuando yo me presente delante de mi Señor y mi Señor me diga, mira, hijo, ¡wow! A ver, tus talentos, hijo. ¿Qué has hecho con ellos? No, es que yo sabía que tú eres un Dios y tuve miedo y me daba miedo coger el micro y me daba miedo hablarle a mi compañero de trabajo y me daba miedo. No, es que, claro, es que resulta que no podía dar 5 euros en la fiesta ¿por qué no podía dar 5 euros? No lo sé. 2, 3, yo qué sé, lo que fuera. Ay de mí, porque soy culpable de la perdición de vidas. Estoy leyendo un libro que se llama Pasión por las almas. Es una joya. Si quieres luego te lo paso en PDF. De Oswald Smith. Y él dice algo, mira lo que dice. Algún día millones y millones de inconversos marcharán ante el trono, señalándonos con el dedo acusador y clamando, nadie se preocupó por mi alma. Y entonces tú y yo trataremos de justificarnos diciendo, Señor, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y Dios responderá, la sangre, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. La voz de la sangre de tu hermano, sí, y tú irás al cielo, salvado, pero con sangre en tus manos. La sangre de aquellos que pudiste haber ganado si hubieras ido o enviado a alguno que les hablase en tu lugar. No es cosa fácil ser atalaya. Su sangre reclamaré de tu mano. ¿Qué vas a hacer frente a esto? ¡Wow! ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio. ¡Ay de mí! ¿Por qué? ¡Ay de mí! Porque me estoy perdiendo la aventura de servir al Señor, el deleite de ganar almas para Cristo. ¿Sabes que no hay una cosa mejor que esa? Tú puedes disfrutar de muchos deleites aquí abajo, pero el deleite de que Dios te use para transformar el corazón de un pecador es impresionante, es una aventura, es maravilloso. ¡Ay de mí! Porque estoy en religiosidad o en mundanalidad, he caído en una práctica religiosa, he caído en un costumbrismo, en una costumbre que hago. Voy allí y voy a la iglesia, pero no siento la necesidad de compartir el Evangelio. Es algo que tengo como consumismo, algo que es para mí. Por eso, cuando tenemos esa mentalidad, por eso muchas veces, en la radio muchas veces hay gente que dice, no, pues si yo es que no la escucho. Es que no se trata de que la escuches. ¿Entiendes lo que quiero decir, no? O sea, no se trata de que la escuches, se trata de que cambies tu paradigma, tu forma de pensar, que no es para ti, que ya conoces al Señor, es para que la señal llegue a otros que no lo conocen. Ay de mí, porque quizás estoy en religiosidad y tengo al Espíritu Santo triste en mi vida y vivo quizás en una pobreza espiritual, en un costumbrismo, en una religiosidad, en una religión sin vida. Fíjate lo que dice el verso 17, el siguiente verso, en 1 Corintios 9, dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, o sea, voluntariamente, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, dice, la comisión me ha sido encomendada. O sea, Pablo está diciendo, ¿de buena o de mala? En otras palabras, incluso si no sentimos ganas, si nos cuesta, si no vemos un fruto inmediato, seguimos. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque no servimos a Dios por emociones, no servimos a Dios porque lo sentimos a veces, sino por obediencia. Y sabemos que hay recompensa, lo dice aquí, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. Cuando vemos vidas transformadas, ¿no te parece una recompensa eso? ¿No te parece
Cuando yo hago repaso de mi vida y digo, wow, cuántas personas, gracias Señor, porque me has usado en un momento dado y ves vidas transformadas, ves cómo el Evangelio transforma vidas, cómo restaura matrimonios, cómo restaura personas, cómo saca personas de la droga, cómo saca personas de cárceles, de ansiedad, las liberta. Y tú ves personas que entran con el rostro demacrado y a los años los ves que están sirviendo al Señor y tú dices, wow, aleluya, qué recompensa ver esas vidas transformadas. Ver adicciones rotas, ver a la gente liberada de esclavitud, de adicciones, ver corazones restaurados, sanados, familias restauradas. ¿No te lo parece? Dice que hay recompensa. Pero ¿cuál es mi recompensa? ¿Cuál es la recompensa? El agrado de mi Señor. Agradarle. Vivir para agradarle a Él. Escuchar sus palabras cuando lleguemos al cielo y que te diga, bien, buen siervo y fiel. ¡Wow! Yo vivo para eso, hermano. De verdad, poder llegar al cielo y que Él te diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mi recompensa es ganar almas. Arrebatarle almas al diablo. Arrebatarle almas al infierno. ¡Aleluya! Ahora la pregunta es, ¿dónde está nuestro tesoro? Porque todos y cada uno de los que estamos aquí estamos haciendo tesoros. Todos. O estamos haciendo tesoros para el cielo, o estamos haciendo tesoros para la tierra. Y escúchame, no está mal hacer tesoros para la tierra porque necesitamos sobrevivir y tenemos que ser administradores y tenemos que mantener nuestros hogares y tenemos que hacer frente a todas nuestras cosas. Pero no podemos vivir solo para hacer tesoros aquí. Jesús lo dijo claramente, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el moho destruyen y donde ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el moho destruyen y donde los ladrones no entran ni hurtan. Todo lo que tenemos, tangible, material, un día lo vamos a perder. Yo no he visto a nadie en mi vida que lo entierren con el BMW. Ni con nada de eso. Todo eso está bien, tiene su lugar, pero todo eso acaba. Ni siquiera te entierran, bueno, en algunos casos sí, pero ni siquiera te entierran con tu mujer. A veces ni las relaciones, por muy buenas que sean. Todo lo que vamos a tener ahí como a nuestra cuenta en el cielo es lo que nosotros invirtamos en los hombres. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Lo que invirtamos en sus almas, en sus corazones. Entonces la pregunta es, ¿vamos a entrar a la eternidad como mendigos? Porque no nos hemos dedicado aquí abajo solamente a atesorar para la tierra, ¿o vamos a entrar al cielo ahí como herederos de todo lo que hemos enviado para el cielo? ¿Qué recompensa tengo? Experimentar el respaldo del Espíritu. Experimentar el gozo del Espíritu en mi vida, que está contento, que está... Porque tú estás sirviéndole, porque tú estás sirviendo a un propósito más excelso que tu propia vida. ¿Qué recompensa? Que me reciban. Fíjate qué promesa hay en Lucas 16:9. O sea, una recompensa es que me reciban en las moradas eternas los que yo he ganado para Cristo. Dice, y os digo, ganad amigos, ¿por medio de qué? De las cosas de aquí abajo, de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, porque va a llegar un momento en que no van a estar, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuántos quieren que haya un ejército allá arriba recibiendo y te digan, Mauricio, y te reciban? Gracias porque me predicaste el Evangelio. ¿Qué recompensa hay? Una vida próspera, una vida bien vivida, una vida próspera con el más alto enfoque y propósito. En el mismo libro que estoy leyendo de Oswald Smith, Pasión por las almas, él nos da el secreto para la prosperidad. Él dice lo siguiente, dice, realizaba yo una campaña en la iglesia del Pacto en Minneapolis, Estados Unidos, donde el doctor Paul Reed era pastor. Una noche, al finalizar el culto, un hombre de negocios bien vestido se acercó y me estrechó la mano. Yo no lo conocía. Él me dijo, doctor Smith, le debo a usted todo lo que tengo en la vida. Él lo miró sorprendido y entonces este hombre empezó a contarle una historia. Dice, yo estaba en la más absoluta miseria. Había perdido mi trabajo,
Mi esposa y mis 2 hijos me habían abandonado. Iba vestido con harapos. Un día iba vagabundeando por la calle y entré a la iglesia durante unas conferencias misioneras. Usted estaba hablando y estaba diciendo cosas que de repente captaron mi atención y me llenaron de asombro, porque nunca las había oído. Usted estaba diciendo, no pueden presionar a Dios para que Él les dé. Me senté atentamente para escuchar y para probar si era cierto lo que usted estaba diciendo. En el momento de la ofrenda tomé una de las tarjetas, aunque no tenía dinero, y puse con bolígrafo y le prometí a Dios darle cierto porcentaje de todo lo que yo percibiera. Eso en ese momento para mí era fácil, por supuesto, porque en ese momento no tenía nada. Entonces el 20 o 35% de nada es nada, ¿no? Pero para mi sorpresa, pocas horas después conseguí un trabajo. Cuando se me pagó mi primer sueldo envié la suma que yo había prometido. No mucho tiempo después me aumentaron y me ascendieron en mi trabajo y contribuí más. Pronto tuve ropa nueva. A su debido tiempo conseguí mejor empleo y mi esposa y mis hijos volvieron conmigo. No mucho tiempo después tenía canceladas todas mis deudas y siempre continué dando. Ahora soy un rico empresario. La casa donde vivo es mía. Tengo mucho dinero en el banco. Todo se lo debo a usted. Descubrí que tenía razón. Descubrí que Dios era leal a sus promesas. Y entonces acaba Oswald diciendo, ¿quieres conocer el secreto de la prosperidad? Es este, da y se os dará. Dad y se os dará. Para recibir hay que dar, porque Dios no es deudor de nadie. Ahora, es interesante porque hay en 1 Corintios vemos una cosa, un rasgo de Pablo. Pablo era un ganador. O sea, era un ganador, no en el sentido de que ganaba siempre en una competición, sino era un ganador. O sea, en el sentido de que siempre quería ganar. Mira lo que dice el verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, ¿para qué? Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos gane, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Wow. Y yo me pregunto, ¿qué he hecho yo? ¿Qué hago yo? Me lo estoy preguntando yo. Mira lo que dice Oswald en mí. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué? ¿Qué hizo? Que dio. Dice otra versión, que dio. O sea, ¿qué es lo que hizo que Dios diera? El amor que tenía por ti y por mí. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y sigue diciendo Oswald en mí, dice, ¿pero qué has dado tú? ¿Te has dado a ti mismo? ¿Has dado a tus hijos? ¿Has dado tus oraciones? ¿Has dado tu dinero? ¿Has dado algo? ¿Qué has hecho por los que están en tinieblas y en desesperación? Sigue diciendo, dice, los mártires lo dieron todo, dieron sus vidas. He estado parado sobre la arena que estuvo teñida de sangre en Roma, donde 50.000 cristianos fueron arrojados a las fieras o crucificados. Muchos de ellos fueron transformados en antorchas humanas por su fe en Cristo. En medio de las llamas gritaban, Cristo es victorioso. Lo dieron todo. ¿Qué has dado tú? Dice Oswald. Ahora yo me pregunto, escúchame hermano, y es algo, una reflexión que hacía esta semana. ¿Nos exige Dios demasiado cuando nos pide nuestro dinero? Dinero que, por cierto, Él nos provee. ¿Nos exige demasiado cuando nos pide una pequeña cantidad para alcanzar a los perdidos en España? Para que los perdidos puedan escuchar y oír el Evangelio. Si los mártires dieron todo cuanto tenían, ¿no podemos nosotros por lo menos dar algo? Y así hacer nuestra parte evangelizando el mundo.
Dios nos ha dejado un recurso poderoso, hermanos. Radio, televisión, vida. Es una red de pescar. Es una red de pescar gigantesca y nosotros estamos llamados a evangelizar. Tú tienes que evangelizar con caña, ¿verdad? A tu vecino. Pero también tienes que aprovechar otros medios que son como una gran red. O sea, yo cuando pienso digo, wow, o sea, cuando yo veo las estadísticas que tenemos acceso y veo dónde, por ejemplo, yo me meto ahora y veo dónde está llegando la señal del radio, televisión, vida. Y está llegando quizá a un potencial de casi 3 millones de personas que pueden estar escuchando en este momento un mensaje. Y yo digo, wow, qué pedazo de red, ¿no? Y yo con 5 euros puedo hacer un cuarto de hora de radio y televisión. Es una red gigantesca y tenemos que usarla. Aparte de nuestra caña, tenemos que usarla. Ahora, ¿qué pasa? Que el enemigo tiene una estrategia. Nuestro enemigo no quiere que Radio, Televisión, Vida continúe. Y él quiere invisibilizar a la iglesia. Él quiere hacer invisible a la iglesia. ¿Cómo lo hace? Pues nos quiere aislar en nuestros templos, que tengamos un cristianismo de domingo, meternos en nuestros guetos, aquí, que todos, aquí fácil, todos pensamos igual, es sencillo, ¿verdad? Este cristianismo, pero ahora lo difícil es que Gisela se vaya a su trabajo y sea cristiana allí, porque ahí se van a levantar voces, se van a levantar preguntas incómodas, se van a levantar cosas que te van a desestabilizar y que van a probar tu fe, claro. Pero Dios no quiere que tú estés... Eso es lo que quiere el enemigo, aislarnos, meternos en los templos, en los guetos. Ay, a Dios al enemigo, a Satanás no le preocupa una iglesia dominguera. A Satanás le preocupa Ruth predicando en el mercado. Miguel predicando en su trabajo. Eso sí le preocupa, pero a él no le preocupan los domingueros. Otra estrategia que tiene el enemigo es borrarnos del espacio público en la sociedad, o sea, a través de una cultura anticristo, anticristiana, ¿no lo veis? La sociedad que vivimos, intentando ridiculizar a Dios constantemente, intentando decir que Dios es arcaico, que Dios es retrógrado, silenciarnos en casa, encerrarnos en nuestros locales, como pasó con Daniel, ¿verdad? Cuando le prohibieron a orar, ¿os acordáis? Y lo encerraron en su casa, pero ¿qué hizo él? Abrió las ventanas. No, vosotros me estáis diciendo a mí que yo tengo que orar aquí escondido, pero yo voy a abrir las ventanas que me vea todo el mundo orando. Aleluya. Gueto. ¿Qué palabra es esa? Guetos. Un gueto. ¿Sabéis el origen de la palabra gueto? Viene del siglo XVI, en Venecia. Había una isla, que era donde echaban la escoria. Y entonces esa isla es donde llevaron a los judíos. Los sacaron de la ciudad y los llevaron a esa isla y ahí se formó el primer gueto. De ahí viene la palabra gueto, viene porque esa isla se llamaba gueto, que era donde echaban los minerales y la escoria. Significado es barrio cerrado donde viven obligatoriamente los judíos. Actualmente ya se usa para otras cosas, se usa para definir los lugares donde viven comunidades marginadas por razones sociales, económicas o raciales. Donde más conocidos se hicieron los guetos fue la Segunda Guerra Mundial. Este término se extendió. Los nazis llevaban a los judíos a esos lugares. Y sabes, hay un paralelismo. La forma en que los nazis trataron a los judíos es parecida a la forma que el enemigo trata a la iglesia hoy. Los nazis identificaban a los judíos y les obligaban a portar una estrella de David para identificarlos. Es como que los marcaban. Y el enemigo, ¿sabes? El enemigo de la iglesia nos quiere etiquetar, que parezcamos retrógrados, que parezcamos intolerantes, que parezcamos fanáticos. ¿No te lo han dicho alguna vez? Eres un fanático. El nazismo buscaba aislar socialmente a los judíos, o sea, les prohibía ir a trabajar, les prohibía moverse libremente, les prohibía estudiar. El enemigo de la iglesia quiere que la iglesia esté aislada culturalmente, que nos aislemos de la cultura, que no conectemos puentes con la cultura en la que vivimos. O sea, una iglesia que no logra conectar con la cultura del pueblo en el que está es una iglesia intrascendente, porque se convierte en un gueto. Ahí están eso. Míralo. En los carnavales desaparecen del pueblo. El no sé qué. No conocen. Hay que conectar, hay que tender puentes con la cultura de la ciudad con la que estás.
Los nazis hacían guetización, o sea, reubicaban en guetos cerrados y vigilados. Y el enemigo quiere hacer eso con la iglesia. Un encierro espiritual. El enemigo nos quiere recluidos en los templos, sin influencia en la sociedad, sin influencia pública. Los nazis prohibían el culto, cerraron todas las sinagogas. Y el enemigo quiere restringir nuestro testimonio a través de la presión social para que no hablemos de Cristo públicamente. Hoy te censuran cualquier cosa, incluso ya en Twitter, en Instagram. Y peor se va a poner. Los nazis deportaban y exterminaban en campos de concentración. Una eliminación y matanza sistemática de los judíos. Y eso es lo que quiere el enemigo hacer con la iglesia. Una aniquilación espiritual, quizás no física, pero sí espiritual. En algunos lugares sí, también física. Que haya iglesias vacías, iglesias sin fuego, cristianos que no ardan por el evangelio. Un evangelio silenciado, muteado por la comodidad. Pero hay un llamado, hermanos, que yo siento ya es a salir del gueto espiritual. Tenemos que salir de ese gueto. Vivimos en tiempos donde el enemigo busca silenciar la voz de la iglesia. Y esa voz no ha podido callar nunca. Y no debe de callar, pero en algunos lugares lo ha conseguido y aquí no puede conseguirlo. En el ministerio de los pies del rey no podemos permitir esto. Y él lo intenta, quizás no lo intenta con una persecución directa, sino con algo quizá más sutil, y es hacernos invisibles. Hacernos, como decimos, cristianos de la secreta, ¿no? 20 años trabajando con tu compañero y no sabe que eres cristiano. Nos quiere cómodos, nos quiere encerrados, callados, viviendo para lo de aquí abajo nada más. Como los discípulos, ¿os acordáis? Los discípulos antes de la resurrección de Jesús y antes de Pentecostés, que estaban todos escondidos. Estaban muertos de miedo. Como Daniel en Babilonia, amenazado para que no orara, pero él dijo, no, a mí si no oro me muero. Pero sabes que Dios no llamó a su pueblo para estar en un gueto. Él no nos ha llamado para estar en un gueto. Él nos ha llamado para la proclamación de la buena noticia del evangelio. No nos ha llamado a acumular reuniones y una reunión tras otra, sino a extender el reino. El diablo busca eso, que los cristianos seamos irrelevantes, confinados, silenciados. Quiere aislarnos en nuestros templos como un gueto espiritual. Que desaparezcamos del espacio público. Por eso es tan importante este evento que vamos a hacer este sábado. Porque vamos a hacer una proclamación pública en el pueblo. Aleluya. Quiere callarnos incluso aquí. ¿Cuántos predicadores a los que les da miedo predicar la verdad de Cristo, incluso a la congregación? Porque todos hay que predicar todo bueno, que no se incomode nadie. ¿Verdad? ¿Cuál es el resultado de eso? Un cristianismo domesticado. En vez de un león somos gatitos. En vez del león de la tribu de Judá somos gatitos. Miau. Domesticados, invisibles, inofensivos. Ahora hay una advertencia, la fe no debe recluirse al ámbito privado, debe hacerse carne en lo público, hermanos, en lo cotidiano, como una luz en medio de las tinieblas. Lo dice ahí en Mateo 5, que somos luz, la luz del mundo, la sal de la tierra. Y esa es la estrategia de Dios. Él quiere enviarte, Él quiere que tú proclames, que tú manifiestes el evangelio. Esa es su misión, esa es la estrategia de Dios, enviarnos. Es enviar, proclamar, manifestar. Dios nunca quiso un pueblo escondido, sino un pueblo enviado. Dice Juan 20, 21, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Un pueblo que dé testimonio en público, de todas las formas posibles, también con los medios de comunicación, claro que sí. Yo me imagino a Pablo aquí, y Pablo, como hemos leído ahí, que se hacía a todo. Yo me imagino a Pablo si estuviera en medio de nosotros. ¿Cómo no va a utilizar? Utilizaría todo, Instagram, Facebook, todo para proclamar. La radio, la televisión, ¿dónde va a ser proclamado? Ahí estoy yo. Que demos testimonio, porque hay una promesa preciosa en Hechos capítulo 1:8. ¿Cuántos queréis recibir poder? Dice eso, pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para que no haga cosquilla el Espíritu Santo aquí. ¡Ay! No, eso también da gusto, ¿no? Sentir su presencia. Pero ¿para qué es el poder? Para ser testigos de Él. ¿Dónde?
en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Laos. Como Pedro en Pentecostés, que se levantó y predicó un mensaje impresionante, como Esteban ante el Sanedrín, que defendió la verdad y le costó la vida, porque no iba a negociar con su fe. Cristianos como Daniel, que oraban sin ocultarse. Aleluya. Dios quiere una iglesia activa, Dios quiere una iglesia visible, Dios quiere una iglesia proclamadora, aunque suponga persecución y sacrificio. ¿Por qué? Porque supone persecución y sacrificio. Claro que hay un sacrificio, hermanos. Todos tenemos retos. Pero mi Dios es fiel. Y nada de lo que yo le he entregado a Él, nada me ha sido contado como deuda. Porque Él es fiel. Dice Oswald Smith en otra parte de su libro, Pasión por las Almas. Dice, ¿conocemos el significado de sacrificio? Dice, nunca podré olvidarme de una niña llamada Gracia. Ella fue salvada en la iglesia presbiteriana de Dale cuando yo tenía algo más de 20 años. Pese a tener solamente 10 años, tenía su corazón puesto en la India, porque su iglesia tenía una misión en la India. Un día su madre le dijo que le iba a comprar un abrigo nuevo. El que estaba usando estaba viejo, gastado después de 6 años de uso. Pero la niña le dijo, no, mamá, dame el dinero del abrigo, porque aún puedo seguir con mi abrigo un año más. Y así lo hizo su madre y le dio el dinero a la niña, y la niña lo primero que hizo fue enviar ese dinero a la India. Antes de que yo saliera de esa iglesia, dice Oswald, Gracia enfermó gravemente. En su lecho de muerte, cuando tenía apenas 11 años, ella le hizo prometer a su madre que tomara toda su ropa y que la vendiera y que enviara todo el dinero a la India. Con lágrimas en los ojos, la madre se lo prometió. Dice Oswald, a mí me gustaría estar cerca del trono de Dios cuando Gracia reciba su recompensa. Tenía su corazón en la India y su dinero siguió su corazón, sin contar los sacrificios. ¿Conocemos nosotros ese tipo de sacrificio? Es tiempo, hermanos, de salir del gueto, amén, y de predicar con poder. No podemos cambiar el mundo encerrados entre 4 paredes. El evangelio nació para tener piernas y correr, y esas piernas somos nosotros. El diablo encierra, Dios hace lo contrario, nos saca, como sacó a Israel de Egipto. Hoy quiere sacar a la iglesia del gueto espiritual y darle voz, darle poder, darle presencia. Daniel oró con la ventana abierta. Pedro predicó en la calle aunque se lo habían prohibido. Jesús murió en público, en oprobio. La iglesia fue enviada a predicar, la primera iglesia. ¿Y nosotros qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué hacemos? Quiero ver, antes de terminar, estoy terminando ya, un principio muy importante. Y es el principio de proximidad. Proximidad del envío. A la hora de ayudar, hacer el bien, a la hora de evangelizar con las misiones. Dice 1 Timoteo 5, dice que si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Vamos a leerlo desde el 4. Mira, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A que todos nos gustaría atender a todas las viudas, ¿no? A todas las necesidades que hay. Viudas, entiéndelo, viudas puede ser UNICEF, viudas puede ser Cruz Roja, cualquier misión humanitaria, ¿verdad? Cualquier cosa que sea algo que nos provoque, pues, donar o dar. Pero primero tenemos que atender a las próximas, a nuestras viudas, y después a las que Dios nos envíe, como Elías. Pero, ¿cuáles son nuestras viudas? El ministerio a los pies del Rey. No puede ser que yo esté atendiendo en mi casa, esté mi mujer desatendida y esté atendiendo por ahí a otras mujeres. O esté dándole por ahí a mis hijos y mis hijos estén pasando hambre. Esté dándole por ahí a la gente.
Tenemos que entender, dentro del ministerio a los pies del Rey, ¿quién son nuestras viudas? No puede ser que esté dándole un montón de dinero a UNICEF y no atiendo a mis viudas, que son Bolivia, nuestra fundación, Pan y Vida. Ahora Laos, esta misión a Laos. Nuestra radio, nuestra televisión. El llamado del varón macedonio, pasad hasta aquí y ayudarnos. Ese es el llamado de Laos. Y fijaos porque en el muro de Nehemías, cuando el muro de Nehemías estaba siendo reedificado, cada familia edificaba ¿qué? Su parte del muro. Igual tenemos que ser nosotros, identificar cuál es nuestra parte del muro, qué es lo que nosotros tenemos que edificar. Amén. Ponte de pie. Quiero terminar con esto. Aarón, ayúdame. Vamos a terminar trayendo nuestra ofrenda. Ahí se va a poner detrás Carmen con, no sé, ¿con quién? Con Gina. Van a estar con los sobres. Hay los sobres de siempre nuestros del ministerio y también los de radio y televisión Vida. Claro. Quiero terminar con esto, porque hoy hemos escuchado la palabra de Dios. Y hay un texto que hoy leía también en Lucas 5:5. Dice, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. ¿Sabes? Hemos estado pescando, ¿verdad? Toda la noche. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacemos esfuerzos. Yo sé, conozco a cada uno de vosotros y sé que hacéis esfuerzos por echar la red, por predicar el evangelio, ¿a que sí? Ay de mí si no predicar el evangelio. O sea, yo sé que está esa carga en vosotros. Sé que anheláis que mucha gente a vuestro alrededor, familiares, conocidos, vuestros hijos, vuestra familia, que conozcan a Cristo, lo sé. Y hacemos muchos esfuerzos por servir al Señor para pescar almas. Pero hoy estamos escuchando su palabra aquí. Y Él nos está diciendo, tened fe, echad esta red de radio, televisión, vida, echadla. Y en tu palabra, Señor, vamos a echar la red. Después de oír tu palabra, vamos a echar nuestras redes, nuestras ofrendas, nuestros recursos. Para esa pesca milagrosa, en tu palabra echaremos las redes. Aun cuando el mundo parezca cerrado al evangelio, en su palabra vamos a echar, a volver a lanzar las redes. Amén. Porque el evangelio debe sonar donde el pecado grita. Ahí es donde tiene que sonar el evangelio. No podemos silenciar el evangelio. Por eso, amada iglesia, vivimos tiempos donde las voces del mundo no descansan. Los medios de comunicación masivos están llenos de mensajes vacíos, de pecado, de confusión, de oscuridad. Pero hay una voz que sigue salvando, una voz que no cambia, una voz que transforma, la voz del Evangelio de Jesucristo. Y tenemos un medio formidable, que es Radio Televisión Vida. ¿Quién va a hacer que esta voz suene? ¿Mi vecino? No. Nuestra radio y televisión cristiana no se sostiene con publicidad, ni con intereses humanos, ni con ayudas, ni subvenciones del Estado. Se sostiene con corazones que aman esta obra, que aman al Señor, que voluntariamente se entregan, obedientes, que dicen, aquí estoy, Señor, úsame a mí. Si tú y yo no sostenemos esta voz, ¿quién lo va a hacer? No podemos decir, eso que lo hagan otros. Yo ya tengo mi paz, yo ya tengo mi salvación, ¿qué más quiero yo? Pero el verdadero discípulo dice, de gracia recibí, de gracia doy. Y ay de mí si no predico el Evangelio. Por eso hoy más que nunca tenemos que decir con convicción, ay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Ay de nosotros si desaprovechamos esta plataforma que Dios nos ha dado, este talento. Ay de nosotros si ignoramos el clamor de las almas perdidas. Pero gloria a Dios, amén, que no estamos solos, somos un solo cuerpo, una sola voz, una sola misión. Y el evangelio que predicamos no está encadenado, no se va a detener, ni va a dejar de producir fruto.